Petróleo venezolano. Se cae a pedazos la retórica comunicacional sobre la supuesta liberación del pueblo. Exigimos a la OEA, a la ONU y a otros organismos internacionales su pronunciamiento por el asalto a la soberanía y a los bienes de la nación. Cuando un recurso estratégico como el petróleo está en juego, las acciones de las potencias es vista desde el lente del realismo político. Los intereses priman sobre el discurso humanitario. Estoy en términos generales de acuerdo. Para nadie es un secreto que Estados Unidos tiene intereses geopolíticos en el mundo entero y por supuesto en América Latina y particularmente en países como el nuestro con riquezas como lo es el petróleo. Obviamente hay un interés primario ahí que no es secreto para nadie y que tenemos que estar muy conscientes de que esa es la visión principal. De hecho, Trump no suele hablar de la democracia, de la institucionalidad. Él está hablando en todo caso del narcotráfico y ya en años pasados había dicho que en su anterior administración estuvo muy cerca de generar un colapso en Venezuela y que eso podía, que era una lástima que no se haya dado porque eso podía generar que Estados Unidos se hiciera del petróleo venezolano. Bueno, eso no es secreto para nadie. Ahí también hay unas declaraciones bien importantes, las del secretario de Guerra Pitt, que decía que, bueno, que Estados Unidos no va a perder el tiempo consolidando democracias ni haciendo cambios de gobierno en este sentido, que están detrás de los intereses del pueblo norteamericano en todo caso. Héctor González por acá, buenos días. Su invitado tiene algo de razón, pero ¿con quién se promueve la paz? Ni dentro ni fuera del país, vivimos en incertidumbre, dice por acá. Bueno, pero nosotros no podemos... Claro, el gran problema de Venezuela es justamente que el escenario actual desde hace ya varios años lo signa justamente la incertidumbre. La incertidumbre de no saber qué ha pasado ni qué va a pasar. La propia incertidumbre que todavía se genera alrededor del 28 de julio pasado, la falta de certezas. Y la falta de certezas y la promoción de la incertidumbre se da en escenarios con falta de institucionalidad como el nuestro. Sin embargo, nosotros como ciudadanos y como demócratas no podemos promover caminos distintos que no sean los pacíficos, los democráticos y los civiles para poder, abordar la crisis del país. Nosotros no tenemos capacidad, o al menos así lo creo en lo personal, de promover salidas distintas e insistir las veces que sean necesarias en ellas, en las vías que no sean civiles, democráticas, apegadas al marco de la legalidad y por supuesto pacíficas. Bien, por acá también nos escribe César León. Buenos días a su invitado. ¿Cómo se explica que una persona se le dé el Premio Nobel de la Paz y celebra el asedio que tiene un gobierno hacia Venezuela, llegando al descaro que asesinan y roban impunemente? Bueno, un poco lo que hablamos al principio del programa. Hay... podemos tener consideraciones políticas sobre la persona de María Corina Machado, podemos estar en desacuerdo con su planteamiento político y con su estrategia, pero eso no implica que el Premio Nobel de la Paz tenga, sea irrelevante o haya que desprestigiarlo porque a mí me guste o no me guste la persona que se lo ganó. Nosotros en el caso particular, el caso propio, yo siempre he creído en las vías democráticas constitucionales, he participado en todos los procesos electorales a pesar de las condiciones injustas porque creemos que tenemos que seguir haciendo oposición en Venezuela y que tenemos que seguir buscando e insistiendo en los caminos civiles para lograr un cambio que es lo que la gran mayoría del país aspira. Y eso obviamente nos distingue de lo que representa de alguna forma María Corina Machado, pero eso no implica que tengamos que desprestigiar al premio, ni que tengamos que desprestigiarla a ella tampoco, porque ella, ha logrado un liderazgo importante y eso, pues por supuesto, a pesar de las diferencias que podemos tener, eso tiene un mérito. Por acá Gilberto Velázquez nos escribe, saludos y buen día. Como ciudadano venezolano me siento sumamente indignado y molesto con el hecho de tener que soportar no solo la mala gestión gubernamental, sino también a factores políticos que están presionando la situación hacia externos peligrosos del país. ¿Hasta cuándo esta señora y sus delirios de poder? ¿Hasta cuándo la ineptitud y la incompetencia de la oposición? Y dice, por cierto, me gustaría saber dónde están todos los candidatos presidenciales de siempre que frente a esta situación han permanecido en un total silencio. ¿Qué pasa con el resto de la política? Que mucha gente desaparecida.
Bueno, tú sabes que hay unos que salen solo en Halloween. Por acá también nos escribe otro de los televidentes, Clemente Rivas. Buenos días, amigo. El invitado lo que quiere decir es que el gobierno debe bajarse entonces los pantalones ante Trump. No, yo he dicho todo lo contrario. Yo estoy hablando de que la defensa de nuestra soberanía es muy importante, pero también estoy diciendo que el encuadre que ha tenido el gobierno para convocar a esa unidad nacional no ha sido el correcto, porque sigue actuando con intolerancia, y eso no ayuda a poder construir los respaldos necesarios, no al gobierno, sino a un mensaje que pueda confrontar con esa visión intervencionista sobre Venezuela. Lo que estoy diciendo es que el gobierno no ha actuado estratégicamente, que sigue teniendo una visión intolerante, y que con las amenazas que suele hacer sobre los distintos actores de la vida nacional y también de la vida internacional, lejos de lograr reunir en torno a él a otras figuras por encima de las diferencias, lo que genera es mayor erosión de la sociedad venezolana. Cerramos con Reynel rápidamente por acá. Yo le pregunto al señor allí sentado, ¿Estados Unidos quiere negociar con una pistola en la cabeza de Venezuela? ¿Cree que eso es una negociación equilibrada? Por supuesto que no. Por eso estoy diciendo que estamos en desacuerdo con los mecanismos de presión y con la opacidad extrema que hay en torno a los aniquilamientos de los barcos que transportan pasajeros en el Caribe, que estoy en desacuerdo con que el buque con petróleo venezolano haya sido detenido en aguas internacionales. Y bueno, está claro que el gobierno no cede frente a presiones, sino que más bien se unifica. Pero por supuesto que es un principio natural de la negociación, y eso es lo que está en la cabeza de Trump, y así hay que entenderlo, no justificarlo, solo entenderlo, que bueno, que tú tienes que presionar para tener una mejor, digamos, ha sido su estrategia, una mejor posición frente a cualquier negociación, no solo con respecto a Venezuela, como tú bien dices, ha sido su estrategia. El caso de los aranceles con China. En el caso de los aranceles, México, cuando Canadá, publicaron hasta una lista entera de aranceles para el mundo entero, pues. Como diciéndole al mundo, ahora vengan a negociarlos conmigo. Esa es su lógica de la negociación, que además es la lógica normal de cualquier negociación, solamente que en su caso, siendo el presidente de Estados Unidos, usa y abusa de muchos mecanismos para presionar de manera extrema a muchos países. No solo está pasando con Venezuela, está pasando con Ucrania, que la están empujando a firmar un acuerdo totalmente inconveniente a los intereses ucranianos y europeos, y ha pasado con China, ha pasado con la Unión Europea, ha pasado con otros países de América Latina. Trump viene de básicamente, por un lado, amenazar a los hondureños que si no votaban por un candidato determinado, pues se acababa toda la ayuda, pero al mismo tiempo que si votaban por él, entonces iba a dar toda la ayuda económica que Honduras necesita para salir de la crisis. Bueno, esa es la forma en la que él hace política. Tenemos que entenderla como tal. El señor pareciera que tuviera 10 años en esta segunda administración gobernando Estados Unidos, y resulta que apenas va a cumplir su primer año, es decir, que le quedan 3. Y eso supone que vamos a tener que tener una comprensión de cómo él hace las cosas. Y no es bajarse los pantalones, es simplemente entenderlo. Y yo creo que el gobierno no está en una posición en Venezuela de confrontar, sí, por supuesto, de defender determinadas banderas, obviamente, y la principal de ellas es la soberanía, pero no está en una posición de confrontar. Creo que el gobierno tiene que ser mucho más inteligente en cómo aborda estos temas para lograr acuerdos, no para precipitar más bien situaciones complejas que le hagan al país perder más que ganar. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Carlos. Por acá, saludos a Henry Alvarado, a Romer Silva, a Juan, también por acá Pablo Paradas, a Clemente Rivas, a Jesús Jaime, a Osvaldo Guzmán, que nos habían escrito a través de Telegram. 7:28, a la pausa y seguimos con más de Primera Página.